buscando el pasaporte con rabia en la fuente de la Plaza Real. Entre fuegos artificiales, pobres de pueblo y palomas que nos ven pasar. Todo lo demás también. Una figura emblemática si las hay. Porque estabas conmigo, todavía soy tu amigo, pero te deseo el bien. Símbolo revolucionario si los hay. No me pises los zapatos de piel. Y todo lo demás también. Puedo presumir de poco, porque todo lo que toco se rompe. Especiales Radiográfica. Te presté un corazón loco que se dobla con el viento y se rompe. Ni más ni menos, Fidel Castro. Yo te prometí hacer deporte, pero era una mentira para robarte tal vez. Una buena excusa, el cumpleaños, para hablar de una lucha histórica. Me escribí tu nombre por primera vez. Y es cierto, tan histórica como otras, pero vigente, pese al paso del tiempo. Se rompe. Te presté un corazón. Estamos en la 89.3. En este momento, 14 grados 2 décimas, 18 horas 8 minutos, tarde-noche del viernes. Usted puede estar disfrutando este programa también en su reiteración de los fines de semana. Les habla Gabriel Fernández, está Julián Pelliza en los controles, aquí me acompaña Ariel Weyman y felizmente ha llegado hasta el estudio el que sugirió, el que hizo recordar la fecha y dijo, tenemos que hablar de esto, Carlos Aznares. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo va? Muy bien, un placer que estés aquí. Sí, yo también. Ariel Weyman. Muy buenas tardes, ¿cómo va? ¿Qué tema, no? Uf, temas sí los hay para América Latina. Estamos en los especiales de la gráfica. Acompáñanos, porque nosotros estamos con vos. Buscándome que acompañó, siempre estará en tu vida y la mía. FM 89.3 Radiográfica. El hombre se hizo siempre de todo material, de vías señoriales o barrio marginal. Toda época fue pieza de un rompecabezas para subir la cuesta del gran reino animal. Si tuvieras, Carlos, que decir, empecemos por acá, ¿qué dirías? ¿Cómo te gustaría arrancar para hablar de Fidel Castro? Sinceramente, empezaría por ese momento en que naufraga el yate Granma. Les están tirando desde la costa, se ahogan algunos combatientes que iban allí, empieza la dispersión, Fidel se encara con un grupo de revolucionarios buscando la posibilidad de empezar a subir la Sierra Maestra, y en algún momento se encuentran que son 8 o 10 y con 10 fusiles, y entonces Fidel dice, bueno, con 10 fusiles y 10 hombres ganamos la revolución. Yo empezaría por ahí. ¿Ariel? Y creo que la profunda transformación que introduce Cuba, creo que de algún modo se pone en la lucha antiimperial y anticolonial de nuestros pueblos, continuando la Revolución Mexicana, también otras experiencias nacionales, populares, como la de Bolivia, como la de la Argentina, y creo que
mirando desde el presente, que es de la única manera de donde podemos mirar retrospectivamente la cualidad de Fidel en haber sido conductor de esa revolución, pero al mismo tiempo de haber resignificado a esa revolución cubana que emergió en el contexto, como no podía ser de otra manera, de la Guerra Fría. Y lo hizo con una cualidad extraordinaria. De algún modo la revolución cubana, por decisión propia, por resultado de la correlación de fuerzas, se puso bajo el ala de la Unión Soviética y del campo socialista en su momento para poder sobrevivir. Y de algún modo, una vez que el proyecto, comillas, del socialismo real se derrumbó, tuvo la capacidad de resignificar, ¿no? Y encontrar nuevos sentidos para poder darle, que nunca los había perdido por otro lado, ¿no? Pero para poder de algún modo enfrentar al imperio en otras condiciones, y creo que salió absolutamente airoso. Me gustaría retomar el tema interno. Ariel trazó un panorama internacional. Fidel, con su gente, se encuentra, por así decirlo, con el M26 y con el Che. Me da la sensación que ahí hay una tríada determinante a la hora de encauzar el camino, ¿no? Masas, voluntad, vocación, liderazgo, inteligencia. ¿Cómo lo ves? Sí, yo creo que él, recién lo había conocido al Che hacía muy poco tiempo. Habían estado hablando los dos de sus sueños de hacer la revolución. Y también hay que contar otra figura que no es menor, a pesar de que siempre se la deja un poco al margen, que es a Raúl Castro en ese momento. Claro. Ahora no, pero Raúl también era un ángulo importante de ese proyecto de Fidel. Por eso él siempre preguntaba, ¿y cómo está Raúl? ¿Y dónde está Raúl? Yo creo que él combinó, por un lado, su potencia de estratega militar, Fidel, eso lo salvó muchas veces de momentos dificilísimos. Yo creo que hay dos estrategas militares fundamentales en ese siglo XX. Uno se llama Manuel Marulanda Vélez y otro se llama Fidel Castro. Ambos hicieron dos procesos revolucionarios, ¿verdad? Uno triunfó y el otro está, sigue pulseando la paz. Pero también combinó esa potencia de las masas, y las masas se las dejó en manos de la organización del M26, pero también de un hombre que era fundamental, que era Frank Pais, un joven que murió después en la lucha urbana. Pero como él siempre decía, Fidel, en La Habana no hubo sierra maestra, pero vaya que hubo combatientes y gente lúcida para levantarse en armas contra Batista. Claro, eso sí. Eso implicó un camino, un recorrido dentro de Cuba, que combina, es cierto, con caminos continentales que se iban desplegando, pero con una originalidad única. Porque, es cierto, estaba la experiencia del 17 de octubre, estaba la experiencia del MNR en Bolivia, fue muy importante, sobre todo para el Che, ¿no? Que dijo, al ejército se lo puede derrotar. Es una revelación verlo en las calles. Había varios procesos, estaba el ideario de Mariátegui, el ideario de Allá de la Torre, que ellos habían visto naufragar también, ¿verdad? Pero aquí hay una suerte de originalidad, de movimiento masivo representado en un grupo armado y representado también en fuerzas que en sí mismas, como los líderes de los que estamos hablando, encarnaban la esperanza, encarnaban una confianza. Yo no sé si infinita, pero cuando uno sigue el proceso y lo aborda y oye el comentario de la segunda y tercera línea de la guerrilla cubana, se encuentra con una confianza infinita en sus jefes. Sí, totalmente. Y además es un proceso... Porque, es cierto, estaba la experiencia del 17 de octubre, estaba la experiencia del MNR en Bolivia, fue muy importante, sobre todo para el Che, ¿no? Que dijo, al ejército se lo puede derrotar. Es una revelación verlo en las calles. Había varios procesos, estaba el ideario de Mariátegui, el ideario de Allá de la Torre, que ellos habían visto naufragar también, ¿verdad? Pero aquí hay una suerte de originalidad, de movimiento masivo representado en un grupo armado
y representado también en fuerzas que en sí mismas, como los líderes de los que estamos hablando, encarnaban la esperanza, encarnaban una confianza, yo no sé si infinita, pero cuando uno sigue el proceso y lo aborda y oye el comentario de la segunda y tercera línea de la guerrilla cubana, se encuentra con una confianza infinita en sus jefes. Sí, sí, totalmente. Y además es un proceso que engañó al imperio, claramente. 2 años sin decir somos esto, somos lo otro. De hecho, surge como un movimiento nacionalista revolucionario. O sea, si había que tipificarlo en ese momento, era un movimiento nacionalista. El imperio lo estudiaba, pero no se imaginaba de que iba a pegar ese vuelco tan abrupto en un momento, aunque Fidel ya les había dado algunas señales de que esa revolución iba en serio y que para hacer una revolución en serio había que nacionalizar y generar todo tipo de cambio en la estructura anquilosada y dependiente que tenía el batistismo con respecto al imperio. Pero puede decirse en ese sentido, digo, para no ocultar ningún tema bajo la alfombra, que Estados Unidos le soltó la mano a Batista en un momento determinado. Sí, se la soltó y evidentemente eso no generó en el territorio y sobre todo en la guerra que se estaba dando un cambio demasiado evidente para contrarrestar a esa guerrilla que iba creciendo. Pero evidentemente, como hace el imperialismo norteamericano, muchas veces hay figuras que se queman, ya no le sirven y cambia ficha. Y creo que adquiere, revisando, ¿no?, un poco las últimas décadas, la relevancia que adquiere Fidel y la Revolución Cubana para toda una generación, ¿no? Toda una generación de luchadores y combatientes de no solamente de Centroamérica. Claro, porque se relanza de generación en generación esa imagen. Sí, y de algún modo también contacta con otras regiones que no son de nuestra América y que sin embargo las podemos situar en el sur del mundo, ¿no? Son el reavivar del movimiento, los movimientos africanos en un momento de lucha contra el colonialismo muy fuerte y de derrota, ¿no?, del imperialismo y del colonialismo francés y norteamericano. Las voces resuenan en la Revolución Cubana, las voces de Fanon, ¿no?, y de Aimé Césaire también. Y de algún modo también le da mucho impulso a lo que es el movimiento de no alineados, ¿no?, que por supuesto aglutina a todas las naciones y los pueblos de nuestro mundo, que señalan al imperio no solamente como explotador económico, sino como generador de toda la violencia que existe en el universo y de esa situación colonial. Y me parece que la Revolución Cubana y el propio Fidel es uno de esas referencias, ¿no?, donde es como un espejo donde se miran pueblos del mundo, ¿no?, naciones enteras para de algún modo imaginar su propio camino, ¿no? No es que se pueda copiar o se podría, ¿no?, sino que, bueno, es una base muy importante, es una voz muy importante y creo que también ha tenido muchas repercusiones en nuestra América del Sur, ¿no? Creo que todos esos movimientos de liberación, ¿no?, que se dan o que se intensifican a partir de los años 66, 67, tienen la cara y el sello de algún modo de Fidel en su hacer, ¿no? Hay muchos saludos: Mabel Ferreira, Carlos Bornia de Santa Fe, Hernán Jauregui Ver, Diana Maggi, Marcos Maldonado, Fernando Infante Lima, Juan Manuel Laschas, Martín Bravo, Héctor Suárez, Hugo Fernández Panconi, Roque Russo desde San Luis, Jorge de Diago desde Ecuador, Dani Avellanas, Camila Aguirre, Agustín Mataruco, Alejandro Medina, Diego Rivero, Edith Paves. Nos dice María Pía Chesino que ella, cantó siempre, a ver qué dice, cantaba esta canción de Silvio Rodríguez, El Mayor, no tiren al cuore, de esta manera, a ver. El hombre se hizo siempre de todo material, de vías señoriales o barrio marginal.
18-19. Fue contrastante la determinación de designar y de aceptar como ministro de Industria al Che Guevara. Digamos, lo ubicó en un lugar incómodo yo creo que argentino revolucionario tan andariego, ¿no? Y tan vital. O sea, es que el 8 de enero del 59, apenas se había producido el triunfo de la revolución, Fidel hace un discurso memorable en La Habana ya, y dice que sus ministros, le dice al pueblo, mis ministros no saben de ministerios. Técnica, claro. Nadie ha sido ministro antes, todos han sido combatientes, luchadores. Entonces vamos a acompañarlos y vamos a aprobarlos a cada uno de ellos, y para eso es fundamental que cada uno de ellos ponga el corazón y las ganas como lo ha puesto en la Sierra Maestra. Y yo creo que con ese concepto es que se enganchó el Che en esto. De hecho, él no era, y lo dijo muchas veces, yo no estaba preparado para esto, pero me hice en ese cargo y me lo tomé como con la misma fuerza y con la misma pasión con que me tomé la lucha guerrillera, ¿verdad? ¿Y hubo una diferencia ahí entre algún sector y otro con respecto a la ligazón externa? ¿Hubo algún intento del Che de poder decir, bueno, fomentemos una industria autónoma por encima de los aportes que nos hacen exteriormente? Que hubo algunas diferencias. Ahora que se desclasifican nuestros propios documentos, surgen a la luz algunas importantes planteos del Che en el sentido de cómo llevar la economía, y que chocaba con algunos, no sé si con Fidel tanto, pero sí con algunos otros ministros que de alguna manera estaban planteando una cosa más ortodoxa. También hubo diferencias con el tema de la URSS, también hubo diferencias con todo lo que se sabe de la conferencia de Argelia, ¿verdad? Uh-huh. El Che fue, en realidad, un contestatario dentro de la Revolución Cubana, pero yo creo que por eso Fidel lo aprendió a querer más todavía. Uh-huh. Esa falsa versión de que el Che y Fidel se llevaban muy mal, claro. Yo creo que es un invento. En ese momento no sé si Clarín mentía o no mentía, pero era un invento parecido al de Clarín ahora, ¿verdad? Y después los años fueron demostrando que realmente el Che, y sobre todo esa carta de despedida, ¿verdad? Cuando se va a Bolivia, uh-huh. Y que lee Fidel cuando ya lo han asesinado al Che, muestra que Fidel tiene una confianza, que el Che tiene una confianza absoluta en Fidel, sí, y que le entrega a sus hijos, su compañera, en el sentido de decir, aquí es donde estoy seguro que van a estar mejor que en ningún lado, ¿no? Sin duda. Y a tal punto que si hay algo que funciona bien en Cuba, entre muchas otras cosas, es el aparato de seguridad, ¿no? ¿Por qué lo señalo? La cantidad de veces que han querido asesinar a Fidel Castro. Fidel Castro está por cumplir 90 años, ¿no? Y prácticamente 600 veces, con 1000 métodos distintos. Y tan cerquita la hacía, sí, operando. Y fíjate que hay un ejemplo. ¿Habría un lugar en el mundo donde se hubieran podido hacer las negociaciones de paz para darle seguridad a los guerrilleros colombianos de que no los van a matar en cualquier accidente fortuito o provocado? Yo creo que Cuba es el lugar en ese sentido más seguro. Han trabajado mucho con el tema de seguridad, ¿verdad? Esto no cabe la menor duda. Uh-huh. Sí, pensaba, ¿no? Y evidentemente cómo se resignifican las cosas también, ¿no? Que quizás esa visión de supuestos enfrentamientos o disidencias tenía que ver con un modo de ver las cosas de otro tiempo, ¿no? Que quizás también pudimos haber encarnado, donde aquello que no era totalmente homogéneo, único, unificado, de algún modo se planteaba como una contradicción insalvable, ¿no? Y creo que esto también hace al crecimiento de la visión popular, antiimperialista, antiimperio, ¿no? Anticolonial, de poder reconocer que hay distintas versiones, distintos modos de ver las cosas, pero que eso no nos, al contrario, la enriquecen
el análisis y la reflexión sobre la propia realidad, ¿no? Y quizás esto nos conduce, que justamente le da la riqueza a ese movimiento revolucionario, a esa revolución haciéndose desde esa visión, ¿no? De que hay contradicciones, por supuesto que hay contradicciones, y por supuesto que hay disensiones. ¿Cómo no va a haber disensiones, no? Eso no quiere decir de que a los sujetos que participan de esas disensiones poder ubicarlos en un plano de una contradicción antagónica, ¿no? Tuvo que capear en ese marco situaciones muy diversas. Por un lado, Fidel Castro estuvo al frente del primer tramo revolucionario, con una fuerte ofensiva después de los 2 años iniciales de Estados Unidos, con respaldo de la Unión Soviética, y después un periodo especial muy complicado, muy difícil, ¿no? Con posterioridad el arribo de Hugo Chávez en Venezuela, de algún modo, y el emerger del UNASUR aflojaron las tensiones internacionales. A mí me llama la atención porque hay capitanes buenos para una cosa y otros buenos para otra. Hay ¿no? capitanes para un equipo de ofensiva y otro para repliegue. Y cada uno tiene el valor en ese mismo espacio. Fidel le ha servido a Cuba para los distintos periodos. Hay algo interesante en ese sentido, el diálogo con la población cubana. En el medio del diálogo, cuando alguien sugería la desaparición física de Fidel, había una retracción casi física del oyente, ¿no? Como diciendo, pero es nuestro jefe, ¿por qué razón le va a pasar algo, no? Eso creo que es muy marcado en la población. Y esto se refiere a que no es que comandó la revolución y después, bueno, entregó a otro gobierno revolucionario surgido de sus mismas filas, otro líder emergió y condujo el periodo especial, por ejemplo, no. Se puso al hombro los distintos tramos de una revolución de décadas. Sí, no. En ese sentido, fíjate que ha organizado una transición en vida, que no es poca cosa. Eso, una transición ordenada, digamos. Él se aparta, pero sigue entre bambalinas, sigue reflexionando, cada tanto opina de temas trascendentales, siempre está atento a los cambios y está adelantado incluso a la época de lo que puede venir y deja sus señales allí como diciendo yo sigo pensando esto, y siempre en clave revolucionaria. Ahora, yo quería rescatar un momento de Fidel que para mí es increíble, cómo ahí demuestra también el pueblo cubano su heroicidad y su solidaridad internacionalista, que es lo que decías vos recién, el tema de África, cómo Fidel sube a miles de luchadores, combatientes, médicos, periodistas, músicos, y se lo lleva a Angola, a Namibia, hace esa batalla, ese triunfo de Cuito Canevale, que es la batalla fundamental que termina prácticamente a agarrar al régimen del apartheid y vence al apartheid, algo que parecía imposible, imposible, porque era vencer a un ejército blanco con todo el apoyo de los Estados Unidos, de Inglaterra y de todas las potencias para que ese régimen no cayera. Y sin embargo, Fidel lo vence a fuerza de pulmón y mucha heroicidad. Un comentario entre paréntesis, y el orgullo que tienen los excombatientes. Yo he hablado con choferes de colectivo, ¿no? Que dicen, yo por mí me quedaba, seguíamos peleando ahí todo lo que fuera necesario. Y Carlos ahí dejó picando algo que podría abrir el interrogante acerca de que por qué fueron fuerzas políticas y movimientos de nuestra América hacia África y no fue al revés, ¿no? Es una pregunta para formularse. Y creo que lo que pasa es que los Big Bangs son muy expansivos, son muy fuertes. No, claro. Es decir, faltó en África un Big Bang de esa naturaleza que tuviera poder exterior. Por supuesto, pero también en tal caso preguntarse por qué esa falta, ¿no? Y uno podría decir, este movimiento que surge desde el Caribe, desde nuestra América, es que hunde sus raíces en una historia de nuestros pueblos que tienen, a diferencia de los africanos, mucha más experiencia y heridas coloniales que el propio África.
las heridas de 500 años, ni más ni menos. Y creo que de alguna manera de ese aprendizaje se nutre el pueblo cubano, la revolución cubana, Fidel mismo, para poder emprender una tarea de solidaridad internacional hacia otros pueblos, ¿no? De África y de Asia. Es una obra del mestizaje, la revolución cubana, como las grandes luchas de América Latina. El día primero aquel, lleno de emoción y ruido, alguien dijo conmovido y feliz: gracias, Fidel. Y el pueblo después de un año repite: gracias, Fidel. En tal caso, preguntarse por qué esa falta, ¿no? Y uno podría decir, este movimiento que surge desde el Caribe, desde nuestra América, es que hunde sus raíces en una historia de nuestros pueblos que tienen, a diferencia de los africanos, mucha más experiencia y heridas coloniales que propio África. Las heridas de 500 años, ni más ni menos. Y creo que de alguna manera de ese aprendizaje se nutre el pueblo cubano, la revolución cubana, Fidel mismo, para poder emprender una tarea de solidaridad internacional hacia otros pueblos, ¿no? De África y de Asia. Es una obra del mestizaje, la revolución cubana, como las grandes luchas de América Latina. El día primero aquel, lleno de emoción y ruido, alguien dijo conmovido y feliz: gracias, Fidel. Y el pueblo después de un año repite: gracias, Fidel. Y el pueblo después de un año repite: gracias, Fidel. Otra que un año. 14 grados 2 décimas, 18:30, especial radiográfica. Ya tú ves este mar donde estamos nosotros ahora. Cuando uno piensa lo que significó el desembarco por aquí, por Playita, eran 6 hombres solamente, hace 81 años, el 11 de abril de 1895. El Moncada ocurre aproximadamente 58 años después. Y el Granma ocurre 61 años después de Playita, desembarco del Granma. Ahora me pongo a imaginar lo que significó aquel hecho. Desembarcar de noche por esta costa. No abundan estas playas. En el diario de Martí dicen que a las 7:30 se prepararon para desembarcar. Ya en aquella fecha era de noche. La noche era tormentosa. Martí dice que rumbaron mal. Llegaron aquí a las 10 de la noche. En una noche oscura. Me pregunto cómo pudieron encontrar esta playita. Porque indiscutiblemente en estas costas, en las zonas de rompiente fuerte y de roca, habría sido virtualmente imposible desembarcar. De puro milagro encontraron un rinconcito tan pequeño como este, que apenas tiene 80 metros, para desembarcar. Más allá hay una playita un poco mayor, pero después no se encuentran playas por estos lugares. Cuando veníamos en el helicóptero hacia acá, estábamos mirando la topografía del terreno. Son montañas ásperas, bastante secas, de una vegetación muy difícil de atravesar. Y me imagino lo que tiene que haber sido para Gómez y para Martí. Y los demás expedicionarios, pero especialmente para Martí. Que Martí no tenía experiencia de la guerra. Que Martí no era un hombre físicamente fuerte. Que Martí había dedicado su vida a un trabajo de organización, a la creación literaria, a la creación política, era un intelectual. ¿Cómo habrían sido aquellos momentos y de dónde encontró fuerza para realizar una proeza semejante? Remar, desembarcar,
cargar con su mochila, con su fusil, con sus 100 balas, caminar de noche por esos lugares donde nosotros con mucho trabajo hemos llegado de día, avanzar por todas esas montañas en aquellas condiciones es algo realmente increíble. Inicio de espacio publicitario. Para que no haya intermediarios entre la información y vos, Radiográfica FM 89.3 no es un medio, es un instrumento. Radiográfica FM 89.3, comunicación popular en movimiento. Estudio de grabación y edición artística en Radiográfica. Avenida Patricios, 1941. Puedes venir acá todos los días y hacer tus spots, tu producción artística, campañas publicitarias, micros radiales, radioteatro y tutti quanti. Todo lo que vos quieras hacer. ¿Cómo? Podés llamarnos para consultar precios y horarios al 4116-2848 o mandanos un correo a artisticasrg@hotmail.com. Comunicate y vení a grabar. Vení a grabar. Aristóbulo Barracas, propuesta artístico-gastronómica única en la zona. Shows acústicos viernes y sábados por la noche de los artistas que suenan en Undergráfica. Menú ejecutivo de lunes a viernes de 11:30 a 16 horas. Atendido por sus dueños. Aristóbulo del Valle 1609. Reservas al 2070-3695. En La Señal te enteraste 4 días antes de la recuperación de YPF. En La Señal te emocionaste con el lanzamiento del ARSAT. En La Señal entendiste cómo y por qué se formó Al Qaeda. Y sobre todo, en La Señal opinaste libremente. Jorge, falsear, si ser uno es ganar. Por eso seguimos en La Señal, a las 6 de la tarde, en Radiográfica. Nos divertimos en primavera y en invierno escuchamos la gráfica. Radiográfica, 10 años recuperando el aire. Fin de espacio publicitario. Habana, mi vieja Habana, señora Victoria de conquistadores siguientes, con sus religiones. Especiales Radiográfica. Habana, si mis ojos te abandonarán, si la vida Fidel Castro. Seguro me voy a morirme de amor y de ganas. Qué repercusión hoy, todos prendidos. Bueno, Gabriel Aníbal Rearte nos postea: Fidel Castro habla a los trabajadores de América Latina sobre la deuda externa. Ese periodo fue vibrante. Bueno, y recuerdos, por supuesto, de los amigos de los sindicatos que trabajaban con ese material, si los habremos visto. María Pía Chesino: lo que surge en Cuba es lo que repercute en la lucha armada de los 70. A mí me desespera la falta de comprensión de lo que fue esa experiencia, al margen de semejante marco histórico. Cuando hay gente que se refiere a ese momento como si se tratara de grupos de gente suelta que por una patología personal elegía la vía de las armas. Y dice que este audio, el audio de Fidel que acabamos de pasar, es una joya. Raquel Glusman te saluda, especialmente Carlos. Saludos, Raquel, buen reencuentro, ya te voy a llamar.
Estamos charlando con Carlos Aznares aquí en el estudio de Patrick Rice. Carlos Pese. Saludos, Gabriel, y todos los amigos de La Señal, como casi siempre acompañándolos y aprendiendo. Muy lindo el programa de hoy también. Abrazo. Ahí vamos con más. Estamos en el 41162848 también. Facebook, Radiográfica, La Señal Medios, el personal. Julián Pelliza en los controles, www.radiográfica.org.ar. Vamos a alguna zona antipática, para poder pelearnos un poco con los oyentes. ¿Hubo errores en la Revolución Cubana? ¿Y cuáles serían los que ustedes detectan? Que dice, bueno, vale la pena considerar esto y evaluarlo dentro de la grandeza de la transformación, decir, esto no nos gustó. Errores siempre hay en cualquier proceso y la Revolución Cubana no puede estar exenta de eso. Lo que pasa es que es verdad que las grandezas superan a esos errores, pero si hay que decir uno, me parece que va por el lado económico, viene acompañado de la mano de insistir en algunos temas de no abrir, por ejemplo, no salir del marco de, por ejemplo, la cosecha de azúcar y empeñarse en eso totalmente y no abrir otras puertas a pesar del bloqueo, porque siempre hay que contar con que el bloqueo existió y esto no es poca cosa, ¿verdad? No es una excusa, es una realidad. No es una excusa y sigue existiendo, de hecho. Hace poco me decían de 2 niños que se murieron por falta de medicamentos y a pesar de todos los adelantos que se han hecho ahora, ¿eh? Pero creo que tiene que ver con no haber empezado antes de este momento en que Raúl sí está empeñado en eso y Fidel también, a lograr la soberanía alimentaria, que se podía encarar eso, había posibilidades. Así como en Venezuela todo se unilateralizó sobre el petróleo, allí hubo las grandes batallas, la batalla de los 10 millones de toneladas de azúcar, las batallas vinculadas a el tabaco, pero había posibilidades de sembrar, a pesar de que, claro, no es un vergel esa tierra, pero sí buscar fórmulas que ahora sí se están buscando, y uno de los que está muy empeñado en eso es Fidel Castro, sí, que está trabajando con la quinoa, que está trabajando con la papa del aire, está buscando fórmulas para que el pueblo de Cuba, que este es uno de los grandes desafíos, coma lo mejor posible después de 58 años de aguantar con toda la fuerza que tiene la ideologización y la politización que se ha dado, aguantar todos los embates, desde el periodo especial hasta este bloqueo tremendo, ¿no? Ariel, ¿errores? ¿Qué marcarías? No sé si lo caracterizaría de esa manera, ¿no? Sino, por lo menos, de algún modo, modos de ver, modos de apropiarse de las cosas, ¿no? Y quizás es lo diría así, ¿no? Con todo respeto y con todo lo que significa Fidel y la Revolución Cubana para nuestra historia, ¿no? La de confiar quizás excesivamente en la resolución de las cuestiones económicas, como a partir de ahí la resolución del resto de los problemas mundanos, ¿no? Y es decir, de que de algún modo resolver de la manera más satisfactoria los problemas de la estructura económica, que automáticamente o derivados de eso se resolverían otro tipo de cuestiones. Y yo particularmente no creo que sea así, y en tal caso no es un error, sino simplemente es otra mirada de poder apreciar las cosas, ¿no? Estamos en los especiales de la gráfica, fíjese cómo seguimos. Para Buenos Aires, el mejor aire te lo ofrece Radiográfica. Radiográfica FM 89.3 para todo el mundo. Qué tema hermoso este. A ver, una
aseveración, siguen los saludos, Claudia Chao, Martín Bravo, Andrés Martín, Lorena Reca, pero Andrés Martín dice, una aseveración, a ver qué piensan de esto: Fidel es el dirigente político más importante de la historia. No, me parece que no. No es fácil, ¿eh? Tampoco es fácil decir que no. No. Es uno de los más importantes. Es uno de los más importantes. Sin duda. Yo creo que hay otros que han marcado hondamente la historia profunda del siglo XX, sobre todo en nuestra América, ¿no? Y se llama Perón. Creo que, bueno, tendrá que ver quizás no solamente con cuestiones de índole personal. No. Tiene que ver también con lo que significa la Argentina en nuestra región, ¿no? En el territorio al cual te estás refiriendo temporalmente, Eurasia tiene a Lenin, Asia tiene a Mao, son dirigentes equiparables, ¿no? Totalmente, sí. Creo que... Yo entre Perón y Fidel me quedo con Fidel, a pesar de todo mi cariño por el peronismo de toda la vida, pero creo que Fidel hizo una revolución mucho más acabada y además perdura. Esto ya con eso alcanza, ¿verdad? Perón marcó un hito impresionante que también perdura su legado, no me cabe la menor duda, pero sí lo compararía a Fidel con Lenin y con Mao. A ver, vamos con un especialista de la historia, fíjese. Que vas a volver de cualquier lugar, porque el dolor no ha matado a la utopía, porque el amor es eterno y la que significa la Argentina en nuestra región, ¿no? En el territorio al cual te estás refiriendo temporalmente, Eurasia tiene a Lenin, Asia tiene a Mao, son dirigentes equiparables, ¿no? Totalmente, sí. Creo que... Yo entre Perón y Fidel me quedo con Fidel, a pesar de todo mi cariño por el peronismo de toda la vida, pero creo que Fidel hizo una revolución mucho más acabada y además perdura. Esto ya con eso alcanza, ¿verdad? Perón marcó un hito impresionante que también perdura su legado, no me cabe la menor duda, pero sí lo compararía a Fidel con Lenin y con Mao. A ver, vamos con un especialista de la historia, fíjese. Que vas a volver de cualquier lugar, porque el dolor no ha matado a la utopía, porque el amor es eterno y la gente que te ama no te olvida. Le damos la bienvenida a Norberto Galazo. Norberto, Gabriel Fernández te saluda, ¿cómo estás? Bien, ¿qué contás vos? Qué gusto tenerte al aire. Bueno, estuvimos compartiendo un momento también con Carlos, que hubiera sido preferible no compartir, digamos, porque era la despedida de un querido amigo común como es Raimundo Ongaro, ¿no? Qué figura. Sí, la verdad que sí. La verdad que sí. Estaba mirando por televisión que todas estas cosas que suceden ahora con la cantidad, con Eve que les cantó las 40, muy bien. A ver, Norberto, te queremos consultar, independientemente que te refieras al tema que quieras, por supuesto, pero se están cumpliendo 90 años de Fidel Castro. Sí. Si tuvieras que decir algo, ¿no?, sobre Fidel, ¿cuál sería tu subrayado? ¿Cuál sería el capítulo que dirías, bueno, hay que ponerle el foco aquí? Yo diría que es un ejemplo de un líder popular que se levanta junto con lo mejor y más combativo de su pueblo contra una dictadura, la dictadura de Batista, mostrándonos aparentemente, digo yo, mostrarnos el camino. Es decir, él lo que hace es armar un gran frente nacional democrático, policlasista, como fueron muchos frentes en América Latina. Y bueno, consigue con eso tener una fuerza suficiente negociando y actuando políticamente
Incluso, yo recuerdo, era un jovencito que me horrorizaba de que se había entrevistado con Pío Socarrás, que era un tipo muy corrupto, de lo peor que tenía la dirigencia cubana, del conservadurismo cubano, ¿no? Y lo mismo, se decía que Jules Dubois, que era un agente norteamericano, tenía en su mesa de reunión, tenía una silla vacía para Fidel, porque pensaba darle apoyo, porque se creyeron que era un líder simplemente democrático, reformista, que iba a dejar las cosas como estaban, limpiar un poco el panorama de toda la podredumbre que era ese prostíbulo que habían convertido a Cuba. Pero resulta que Fidel Castro, después de su primera intervención revolucionaria, tiene la voluntad, la claridad, la lucidez y la audacia de pasar, de transformar una revolución nacional democrática en una revolución que busca el socialismo. Es decir, de los movimientos latinoamericanos, que fueron muchos, de carácter antiimperialista, prácticamente el de Fidel es aquel que llega al punto donde enfrenta al imperialismo, y para enfrentar al imperialismo lo lleva su movimiento lo profundiza, de tal modo que entre 1959, que cuando ellos llegan al poder, en 1961, en 2 años, entran en camino al socialismo, ¿no? Y lógicamente eso entronca con la concepción del Che, en el sentido de que el problema no es solo resolver el problema de la miseria de los compatriotas latinoamericanos, sino también crear una sociedad nueva, con valores nuevos, con el hombre nuevo, donde prime la solidaridad. Pues sabes, Norberto, que cuando uno evalúa para analizar la política internacional las correlaciones de fuerzas, se encuentra con ciertas situaciones. Por ejemplo, aunque doloroso, es lógico que Estados Unidos invada y desequilibre Libia. Y es condenable, igualmente que cualquier otra situación. Al mismo tiempo, cuando emerge una figura como el Papa, pero también se reposicionan Rusia, China, es lógico que quiera invadir Siria, pero no pueda, porque hay otra correlación de fuerzas. Me llama la atención, a eso iba, en todas estas décadas, si uno analiza la correlación de fuerzas de Cuba con respecto a Estados Unidos, es muy difícil de comparar, y sin embargo logró capear el temporal. ¿Cómo se logra eso? Sí, yo creo que allí jugó de una manera muy importante el sentimiento inicialmente patriótico y democrático de la sociedad cubana, de la mayoría del sector popular cubano, ¿no? Es decir, no entró a la lucha planteando un ideal que es hermoso, que es el socialismo, pero que si se plantea de entrada, es muy difícil formar el frente. Y él formó el frente, conquistó el poder, más aún, llegó al poder, porque te acordás a Urrutia, que era un tipo bastante reaccionario, y a Emilio Cardona, que después se convirtió en un gusano de Miami. Él se mantuvo a las armas, pero no dio desde el principio la idea de que iba a ser una revolución tan profunda, ¿no? Cuando los norteamericanos lo invaden, le van a rechazar la invasión y empieza la política de expropiaciones, él va avanzando en 2 años rápidamente, hace una serie de cambios profundos y pone en cuestionamiento la propiedad. Es decir, no solo ellos creían los norteamericanos que iba a ser una revolución, diríamos, institucional, así al estilo de lo que pretendería uno de los dirigentes políticos de la mayor parte de los que hemos tenido, ¿no es cierto? Pero fue más allá y bueno, y ha logrado avances realmente extraordinarios en condiciones muy difíciles, como vos decís, para los norteamericanos
a pocas millas, ha logrado en el aspecto educativo, en el aspecto salud, y incluso yo no he estado en Cuba, pero he encontrado con gente que ha estado en Cuba, y la hospitalidad, la vida cotidiana es maravillosa, eso es real. La solidaridad, por ejemplo, ¿no es cierto? Es decir, que hay que ir más allá, pero a veces hay que ir más allá por un camino que no es el camino directo, que el adolescente a lo mejor plantea, si hay que hacer la revolución ya toda completa, ¿no? Claro. Y entonces después eso lo deja en minoría, y yo creo que hay que tomar muy claramente, es bastante semejante en realidad al caso chino, ¿no es cierto? Sí. El chino, Mao Zedong inicialmente era un continuador de los revolucionarios democráticos nacionales, como también en su momento la revolución rusa tuvo en febrero un movimiento, en febrero del 17, un movimiento democrático que tuvo la imposibilidad de sostenerse, ¿no? Y entonces la única forma de llevarlo hasta sus últimas consecuencias es para salvarlo se llega a octubre, ¿no? Norberto, te agradezco enormemente esta comunicación. Acá te mandan saludos Carlos Aznares, Ariel Weyman, que están en el estudio. Todos amigos. Y todos somos lectores tuyos. Bueno. Ya te vamos a convocar para acompañarnos aquí en el estudio y charlar largo y tendido. Queríamos tener tu testimonio sobre esta figura continental. Te mando un enorme abrazo de corazón, Norberto. Bueno, un abrazo para todos. Chao. Porque no nos dejamos marcar la cancha, porque somos jugadores de todo el terreno. Radiográfica, FM 89.3, 10 años con la pelota bajo el pie. Bueno, Camila Osorio Domecq dice que está alucinante el programa, siguen llegando mensajes de los amigos, pero nos queda poquito tiempo. ¿Qué no hemos dicho? Y deberíamos decir. ¿Qué les quedó en el tintero? Dice, bueno, vamos por acá. Por ahí lo dejaste entrever en un momento, pero no pudimos profundizar, y creo que tampoco lo vamos a poder hacer ahora. Pero a partir del año 1994, Fidel inicia una serie de encuentros y de diálogos muy interesantes con el comandante Hugo Chávez Frías, ¿no? Y creo que he tenido la oportunidad, porque está disponible para todo el público, de ver el tenor, ¿no? Y la profundidad de esas charlas que Fidel mantuvo con el líder de la Revolución Bolivariana, ¿no? Y la verdad que es tremendo, ¿no? Es tremendo porque justamente Chávez está mirando hacia el fin del siglo XX, mirando hacia el siglo XXI, de cómo llevar adelante una revolución popular, democrática, antiimperialista, en otras condiciones, ¿no? Y la verdad que, bueno, a corto plazo de haber fracasado su golpe de Estado, ¿no? Y de haber sido represaliado cuando sale de su detención, bueno, empieza esa serie de encuentros que bueno, la verdad que jalona mucho, ¿no? Creo que buena parte de lo que ha acontecido y estamos viviendo en nuestra región en las primeras décadas del siglo XXI están quizás proyectadas en esos diálogos, ¿no? Carlos Aznares. Yo tuve la suerte de estar en el 94 cuando Chávez va a La Habana y se encuentra con Fidel. Fidel lo recibe con todos los honores y Chávez da una conferencia a la Universidad de La Habana donde prácticamente anticipa todo lo que se venía después. Pero lo más interesante de todo
fue cómo Fidel percibió eso y le puso prácticamente la revolución a su disposición. Y él le dijo, Chávez les dijo, la próxima vez que yo vuelva, voy a volver para agradecerles al pueblo cubano y a ti todo este apoyo que me das en un momento tan difícil. Recordemos que por esos tiempos vino Chávez a la Argentina y muy poquita gente lo quería ver porque se lo acusaba de cara pintada. En cambio, Fidel se dio cuenta que allí estaban haciendo un liderazgo tan fuerte quizás como el de él para América Latina, de padre a hijo, de hijo a padre, toda esa relación fue realmente buenísima para el continente. No nos vamos a ir sin hacer la convocatoria, sin decirle a la gente dónde concentrarse. Bueno, el miércoles que viene, miércoles 10 de agosto, hacemos un homenaje grande a este grande que es Fidel Castro en ATE, en el anfiteatro Eva Perón. A partir de las 18:30 va a ser un acto político, cultural, político, porque va a haber poetas, cantantes, leyendo poemas para Fidel, textos políticos, y convocan todas una importante arco de organizaciones del campo popular, Patria Grande, Resumen Latinoamericano, somos un poco los convocantes junto con Vicente Citolema, la organización Hombre Nuevo, Seamos Libres, Quebracho, bueno, una cantidad importante que queremos rendirle un homenaje a alguien que marcó tanto a nuestra generación y creo que va a seguir marcando a las próximas generaciones que vienen, porque es un hombre que demostró con su ética y con su fuerza y su audacia, y también con su ideología, claro, que las revoluciones se pueden hacer, se pueden mantener y se puede generar con eso un legado a futuro. El que habla recién, Carlos Aznares, es director de Resumen Latinoamericano y del Tercer Mundo. La revista, la edición especial sobre Fidel Castro, la van a poder adquirir allí, además de buscarla en los kioscos. Por supuesto, hicimos un suplemento especial que hemos titulado No pudieron con él, Fidel y sus 90 victorias. Y los malos tiempos hacen una parte de la realidad, de la realidad. Gracias, Ariel Weyman. Muchas gracias, un gusto de estar acá y recordar que el domingo vamos a San Cayetano, pero de la misa de la iglesia a la plaza. Gracias, Carlos. Gracias, Gabriel, por este espacio.